Y por último quería mostrarles una imagen que es de la Guardia Nacional de Minnesota, que vendría a ser como la gendarmería de Minnesota y que responde en principio al gobernador, que están listos para interceder si Estados Unidos mete el ejército, que tienen que usar chalecos fluorescentes porque la policía migratoria, que debería tener uniforme de policía, está vestida como milicos. Entonces estos tipos tienen que poder diferenciarse porque probablemente terminen enfrentados. ¿Y cómo se llama cuando una fuerza con legitimidad estatal se enfrenta a otra fuerza que también dice tener legitimidad estatal dentro de ese territorio? Se llama guerra civil. Y estamos muy cerca de que suceda en Estados Unidos a un tiro. Hay un tema de los Stones muy lindo, lástima no está John Mayer para celebrármelo. Gimme Shelter, donde dice la guerra está a un tiro de distancia, es one shot away. Bueno, un tiro mal puesto de uno de estos tipos o de un vecino armado puede arrancar con un proceso que no sabemos dónde termina. Pero la estrategia, y esto lo decía un poco Arias un rato en su editorial, hacia adentro y hacia afuera es la misma. Sembrar el caos, escalar la violencia y justificar en esa escalada de violencia la destrucción de cualquier vestigio de Estado de Derecho y la consumación de un liderazgo autoritario. A nivel global, hacia adentro y también hacia adentro de cada uno de los países que están bajo esa órbita de influencia. Como por ejemplo la Argentina, como venimos contando muy bien en el Destape en los últimos días, que a partir del DNU 941, o desde mucho antes, pero con ese, digamos, frutilla en la torta, nos pone dentro de ese campo de juego, del campo de juego de la ilegalidad, de mantener el orden de Estados Unidos en la Argentina a través de todas las herramientas de violencia del Estado, sin importar la ley argentina ni la Constitución. Y mi pregunta para terminar es, ¿la dirigencia argentina va a dejar que eso suceda? Y no me refiero solo a la oposición, aunque también, pero digo, los aliados, los gobernadores, ¿van a ponerle un blanco a su provincia? El gobernador de Neuquén, el gobernador de La Rioja, de Catamarca, de Salta, con todos sus preciosos suministros de litio, saben que van a ser un blanco militar en caso de que Trump nos lleve a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Prepárense. Los gobernadores de la Patagonia saben que van a ser territorio en disputa en caso de una Tercera Guerra Mundial, que van a ser un blanco militar. Los empresarios no se hacen una idea de lo que puede llegar a ser una guerra mundial a sus fortunas, a sus empresas, al trabajo de toda su vida. Los medios que hoy muestran lo que pasa en Minnesota casi como si fuera un documental de National Geographic. Cuando pase acá, cuando haya gente desenmascarados chupando gente acá, ¿lo van a mostrar o lo van a ocultar como en la dictadura? Bueno, si Milei nos lleva a la Tercera Guerra Mundial, ¿lo van a seguir cuidando? Todos sabemos que Milei sigue siendo presidente porque lo cuidan los jueces, los cuidan los empresarios y lo cuidan los medios. Sabemos que si se tomaran en serio su responsabilidad y si tuvieran algún tipo de compromiso con el país que les ha dado todo el poder que hoy tienen, Milei hace rato debería haber dejado el lugar que tiene. Bueno, espero que lo dejen de cuidar, porque nos está llevando a un desastre a una velocidad que creo que todavía no nos llegamos a imaginar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a Ari Jalada de la Argentina. No pasó casi nada en tu ausencia. No, chicos, me tomo unos días y se va todo el demonio. Pero sí, la verdad muy preocupado. Lo decías recién, lo comenté en el editorial preparando qué decir en por lo menos mi primer programa de este año. Y esta aceleración, o sea, no es algo nuevo. Todo esto que vos contaste en el editorial y que venimos hablando, no solo no es nuevo por nuestra historia, no es nuevo de la época de Macri y no es nuevo de Milei. El tema es que en estos 15 días hubo, sobre todo el 2 y el 3 de enero, hubo una aceleración brutal y las imágenes que vos mostrabas recién de Minneapolis, conjugado con lo que puede pasar acá, si Milei, como dijo en junio del año pasado, va a copiar todo lo que hace Estados Unidos en sus prácticas policiales y en su tecnología, bueno, es como preocupante como para el inicio del año. Y no solo preocupante para nosotros, para la región. O sea, vos lo pusiste en tu nota leí varias notas tuyas el fin de... En una, creo que la del viernes, que el tipo decidió secuestrar al presidente venezolano el año donde hay elecciones en Brasil y en Colombia. Los dos países alrededor.
de Venezuela. Así es, Entonces, y imagínate, es el mismo tipo que a la Argentina le dijo, si no votás a mi candidato, les genera una crisis económica. Acá les va a decir, si no votás a mi candidato, los bombardeo directamente. sí, está jugando con los límites de lo que creíamos posible y lo está haciendo posible. Yo creo que ya los rompió esos límites, ¿eh? ¿Sí? Sí, es como cuando se hablaba hace un año y pico, se decían otro giro autoritario de Milei. Bueno, Claro. esa rosca ya se llega a un punto donde, Ya no un hay trompo. más giro. Es un donde trompo. desdibujás tanto los límites que dejan de existir. Me parece que hoy, ¿cuál Sí. es el límite? ¿Te sorprendería si mañana Trump tira una bomba atómica sobre Teherán? No. Bueno, ¿cuál es el límite entonces? No. Bueno, sí, y vos citaste a los Stones. Yo lo veo a Rodri con el tatuaje de Yo los entendí, redondos. yo aunque el el chiste Stone, Yo te iba a citar a los redondos con el futuro llegó hace rato. ¿Y sí? ¿Y sí? Todo un palo, ¿Y sí? ya lo ves. No, y una respuesta que no está a la altura, ¿no? O no hay reacción. Porque lo que estamos viendo es que frente a ese proceso de aceleración, y es muy similar a lo que pasa acá en Argentina, ¿no? También con las diferencias del caso, Milei acelera y el resto es como que queda petrificado viéndolo, a lo sumo denunciando eso que acelera y no pudiendo reaccionar frente a esta situación. Y con Trump pasa lo mismo. O sea, estamos viendo una escalada por ahí de algunas declaraciones, pero son muy puntuales todavía y son de países aislados, en el sentido de que ni siquiera hay una respuesta regional o articulada de los distintos países involucrados, que cada vez son más, porque la amenaza de Trump va escalando día a día y cada vez menciona directamente a más países. Así es. Y el peligro devuelto, ¿no? Me parece que por este caos en el cual Trump parece estar cómodo, la reversión de ese caos, con Milei yendo detrás de Trump constantemente. Por ejemplo, hoy, hace un rato, el economista jefe del FMI criticó a Trump solapadamente por la crítica, valga la redundancia, que le había hecho la semana pasada a Jerome Powell, el presidente de la Reserva, el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, defendiendo la independencia de los bancos centrales. Sí. Entonces, más con la relación que tiene Argentina con el fondo, si este caos en el cual quiere instalar Trump se revierte en algún momento, la caída de la volteada de Milei puede ser catastrófica y, por Jerome- supuesto, a Argentina incluida. Jerome Powell es como el último Jedi, ¿no? Para el que no lo conoce, Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, vendría a ser el Banco Central, solo que allá está como medio separado y tiene cierta autonomía y se niega a subir las tasas de interés que Trump le está pidiendo que suba. ¿Es el redrado yanqui? Bueno, sí, el tema de acá Redrado voló por los aires cuando no quiso aportar, que en su momento fue una discusión por el uso de reservas para el pago de para deuda, pagar, ¿no? Acá es importante porque cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube las tasas, lo que hace es chupar un montón de dólares que hay en el mundo y los lleva hacia los Estados Unidos. Y el tipo es medio el único que se le resistió, ¿no? Pero y no lo puede sacar. Y además es válida la advertencia que vos haces también en el mundo económico financiero, en el cual además, que además apoya a Trump y que respalda a Trump, del grado de volatilidad que puede llegar a traer una guerra o esta escalada militar con la cual amenaza el presidente de los Estados Unidos. Y también Milei y Caputo deberían estar Los advertidos de que este escenario en el cual está llevando el mundo el propio presidente de Estados Unidos y su máximo aliado es muy perjudicial para la Argentina. Ni siquiera hace falta que se llegue al punto de la violencia. Hoy en Estados Unidos es feriado, es el día de Martin Luther King. Entonces no abre la bolsa. Pero todavía no se sabe cómo va a impactar en la bolsa de Estados Unidos los aranceles que le puso Europa. Y la respuesta se supone que Europa en las próximas horas, antes de que abra la bolsa en Estados Unidos, va a dar respecto a esas sanciones. Es decir, la posibilidad de que el mundo financiero entre en una turbulencia muy, muy grande está. Y recordemos que a Macri, a Caputo mismo, la última vez que le fue mal, se empezó a ir todo al carajo porque Turquía le devaluó un poquitito la lira turca. Sí. Entonces, iba a decir libra. Entonces, ojo, porque Argentina está muy expuesta en este Sí. momento. Pero ellos, recién cuando Alan decía esto de que tendría que estar preocupados Milei y Caputo, Milei recuerda que tiene una foto de Margaret Thatcher en el Sí. escritorio. En las vacaciones que pude ver películas, vi la biopic de Margaret Thatcher, ¿la vieron? La de Meryl Streep. No, no la vi todavía. ¿Qué haces viendo en vacaciones esa biopic? Está bueno. Sí, qué sé yo, pero no era tengo- para relajar, para Ari. ver una volupeli. Sí, claro. Bueno, vi la biopic de Margaret Thatcher con Meryl Streep, que toda película que esté Meryl Streep está bien. Sí, está Pero bien. es básicamente lo que quería traer la historia, porque la anécdota de Margaret Thatcher es una self-made woman, o sea, una mina de clase baja, hija de un almacenero, que logra ir a la facultad, que se mete en el Partido Conservador siendo una mina de un sector muy
muy laburante, siendo mujer, llega a ser la primera ministra no solo de Inglaterra, de toda Europa, siendo mujer. Es un personaje muy, muy interesante y absolutamente convencida. Absolutamente convencida y toda la película 100% ideológica. 100%, pero además muy corajuda. En el sentido de que la película lo muestra, no estoy spoileando nada, es historia, pero le decían, esto no se puede hacer. Porque empiezan a bajar las ventas y empiezan a cerrar empresas y tienen quilombo con los sindicatos en el medio de la guerra de Malvinas. O sea, una situación compleja para... y la mina dice, es por acá. Y el que no le guste es un cagón y se va. Pero hay un detalle ahí. Y Milei es medio así, es por acá. Hay un detalle ahí que une Ese es muy épico. los dos casos, que es que los que le decían a Thatcher, no se puede lo que estás queriendo hacer, tenían razón, Sí. en el sentido de que si los objetivos de Thatcher hubieran sido los que ellos creían que eran, no se podía hacer. Pero el objetivo de Thatcher era otro. Era otro, está El bien. objetivo de Thatcher era destruir al sindicalismo inglés, transformar una economía industrial en una economía de servicios y deshacer una serie de monopolios del Estado y transformarlos en un montón de pequeñas Y lo empresas logró. privadas. Y eso lo logró, exactamente. No, logró todo. Y Milei también, los objetivos que tiene Milei no son hacer crecer la economía, generar empleo, mejorar el salario. Por eso pensar que las medidas que implementan no le van a llevar al éxito es poner el éxito en un lugar distinto de donde lo pone Milei. ¿Qué es lo que quiere Milei? Bueno, básicamente lo que está haciendo con la Argentina, transformarlo en una cáscara de sus recursos para que venga otro y lo compre. Sí, Pero por está eso convencido, sí. él festeja cuando dice hicimos el ajuste más grande, porque es lo que él quiere hacer. Que uno lo vea mal por cómo nos perjudica a nivel sociedad, no implica que lo que él esté haciendo le esté saliendo bien en su lógica. Claro, Es que así, además- por eso retomando el comentario de Alan, por más grave que puedan ver las consecuencias de esto en los Estados Unidos, al ser vos un empleado, al haberte subordinado y entregado, no formás parte de las negociaciones No. ni de las decisiones. No, Entonces no, estamos quedó atados claro. a lo que pasa en Estados Unidos por esta entrega y subordinación Y absoluta. sos peor que un empleado. Sí, sos la periferia sos de un peor. imperio, sos un insumo. Sos un el- insumo. Si nos tienen que sacrificar a nosotros Sí. en pos de cuál fuera el objetivo estratégico de Estados Unidos, lo hacen sin dudarlo un segundo. Somos una pieza más como de digo un- yo, a la vista de Estados Unidos, el baño. Vale más un portaaviones para Estados Unidos que la Argentina. Quedó Sí. claro con Venezuela. Es así, Sí. es así. Quedó Sí. claro con Venezuela cuando Milei sale a pronunciarse inmediatamente a favor de Trump, pero a favor de Urrutia también en Venezuela, y después, a las pocas horas, queda completamente en offside. Es decir, No le avisaron la jugada completa, Milei. Claro, no le No, avisaron es que- la y jugada. no le van a No le avisar avisaron la nunca, jugada. porque o sea, esto es no tenerlo ni en cuenta. Cuando vos ves esos traspiés, es que directamente ni siquiera les importa comunicarlo. Digo, vos no le avisás al que no ves como a un igual o como a un par. Decís, bueno, listo, te enterás por los medios. Obvio. Pero además aceptó ser parte del Comité de la Paz antes de enterarse cuánto le cobraban de entrada. O Sí. sea, dejémonos de joder. No hay... Es que hoy creo que lo externo es lo que más limita a Milei en este corrimiento del umbral de lo posible, ¿no? Que nos va corriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Siempre y cuando tenga al tío Scott Bessent comprándome pesos, digo, entre comillas. Si se llega a correr por la irrupción de un conflicto bélico mayor aún, ¿qué va a pasar con Milei tecleando en el aire sin tener el sostén de Estados Unidos? Me parece que hoy lo externo, no hablando del eje interno de los gobernadores, la dirigencia política que no le pone un freno, es justamente lo foráneo que termina limitando en su condicionamiento. Y también para Trump, en una economía que la de Estados Unidos, que no está tampoco atravesando el mejor momento, y que en parte muchos de estos movimientos tienen que ver con eso, ¿no? Con generar una cohesión social interna que le permita ganar la elección de medio término cuando la economía en Estados Unidos no está funcionando muy bien. ¿Cuándo es la También elección? cabe En preguntarse noviembre. ¿Noviembre? Si hay. si hay, es verdad. El viernes Trump, Es el verdad. miércoles pasado, el Trump en una entrevista dijo, a lo mejor no tiene que haber elecciones. Claro, capaz que no es necesario. Se lo dijo a Reuters el miércoles. Y hoy no me parece un escenario delirante, ¿eh? No. Te diría es un Que 50-50. No, además, de acá a es noviembre. delirante hoy. Todo es Y medio ojo, así, porque ese sería otro acelerador. Y ojo con lo que puede pasar acá en 2027 si Estados Unidos no tiene elecciones en 2026. Porque estas cosas se van, digamos, propagando, no son aisladas. Y además, lo vamos a ver en el discurso del presidente en Davos esta semana, él siempre que llegaba a ese auditorio decía, bueno, yo soy la principal figura
de la derecha internacional y he iluminado y otros me han seguido. Entonces, ojo con esa carrera que Milei tiene en la cabeza, que no está presente en el interés de nadie, salvo en él mismo, que es de siempre estar a la derecha del resto. Entonces, ojo con también esta comparación permanente con Trump y querer ir adelante de Trump en muchas de sus decisiones. Va a hablar Milei, esta semana más va a dar 2 entrevistas a The Economist y a Bloomberg. En general, las entrevistas internacionales son las que tienen repreguntas y suele ser en las cuales Milei trastabilla más, así que me parece que por ahí vamos a tener algunas definiciones o algunas de estas cuestiones que venimos preguntándonos. No está Johnny Viale, entonces. Ni Caputo, Claro, el que viaja con él repreguntar. es Toto Caputo, no Johnny Santiago. Aguirre. ¿Dónde está Johnny Aguirre? Sé que le iba a ver acá. En un ratito lo veremos, vuelve creo que esta semana, así que ya pronto va a estar con... Mañana creo que ¿Quién ya está con maneja la nosotros. Casa Rosada ahora que no está Johnny Aguirre? Creo que nadie, creo que está cerrada también. Sí, creo que está cerrada, lo dejaron a Dorni cuidando. Se quedó a Dorni y Karina para le que no dijo. para que no se seque, ¿viste? Sí. Hay que Para regar. pasear a- Hace Ahora, mucho recién calor. Adorno y tuiteó que vamos a poder ver el Mundial Gratarola. el chicos. mega Sí. anuncio. Algo que No, nunca había pasado en Argentina, ¿no? Bueno, Ver los bien. partidos por... Más de estado. pública. Estado presente. La vara está bajísima, pero lo celebro, porque la verdad es que mucha gente, si no hubiera podido verlos. No se iba a transmitir. No se iba a transmitir, es caro comprar el servicio Sí. y hay millones de argentinos que el evento deportivo más importante para los argentinos no lo habían podido ver. Otro asterisco, si hay mundial. No, ¿cómo se Mundial? Es un No, mundial bueno, que el tiene... mundial no se va a No, suspender. boludo, acabo de llegar de vacaciones, no Es me el jodas con premio eso. FIFA de La es- Paz, Trump. lo único que tengo este año como zanahoria es que hay un Mundial a mitad de año que va a ser largo. Mira, se juega en Estados Unidos y Canadá. Si Estados Unidos y Canadá entran en guerra por Groenlandia, no creo que se juegue el mundial. No. O sea, Lo único Infantino que tiene que falta es que meterse en la Premio Nobel interna de la Paz y Infantino. frenar, claro. Mirá si hay un atentado contra Messi y se pudren las relaciones No, para- con los Vos no, Estados no, Unidos. no, de la Paz. eso no se dice ni en Ya chiste. está, No, se pero- termina. pero es no, que a ver, yo... No jodas con Hay el un Mundial. cuestionamiento serio. Se habla de países que podrían hacerle un boicot y no ir. Todo depende de cómo evolucione esto, pero pensá que en los 20 días que llevamos de este mes, todo lo que pasó. Proyectá hasta junio. Bueno, yo no estaría seguro. Ojalá se juegue. Obviamente me muero de ganas de verlo. Pero es un factor a Nico, tener en cuenta. es un año muy difícil. Necesito a la mitad del año que haya un momento. ¿O Todo- no? ¿Vos también? Todos lo necesitamos. Y Necesito Trump te un lo puede momento llegar a de- quitar. de- Y Milei es amigo de Trump, así que enojate con Milei. Ese es el razonamiento. Por que hay. asociación. Milei no sacó el mundial. Milei- Yo estoy para Milei no. subirnos a esa, Ese sí. título, Hay que no. subirse a esa. Y si encima se agarra con el Chiquitapia, perseguidos políticos. ¿Noruega y Dinamarca están en el mundial? ¿Cómo? Sí. ¿Noruega y Dinamarca? Por ahora sí. Sí, por juega- ahora, juega Noruega Haaland, seguro. Dinamarca no sé si Juega clasificó. Haaland. Vos decís que Dinamarca Dinamarca, los hermanos Laudrup. se va. Está. Claro, no. No, ¿Qué? no. es un Acá dicen montón. que primero se baja Noruega y segundo en Francia. No, bueno, No, no. ahora... No, que además no nos dan tiempos Messi, o sea, es el último. El de- El No, gobierno claro. no iba a No, comprar los boludeces derechos no. del Mundial, era un tema hasta que se enteró Karina Milei y la Secretaria General de la Presidencia ordenó boludo. a todos los encargados del área de medios del gobierno que hicieran las gestiones para justamente lograr lo que anunció Adorni, que además por decisión de Karina Milei, Adorni no tiene vacaciones ahora este verano. O sea... Karina le pidió que se quede como auditando la gestión. Le prohíbe Es las un vacaciones. Porque Es un montón. Fue el primero que lo cagó la reforma laboral. Está viviendo en carne propia. Igual, ojo, Adorno la puso que hay un reforma. acuerdo comercial. Yo quiero leerlo. yo, o sea, Ya lo Puede pedí, de ser hecho. como la Copa Ya. América que retransmiten a otra señal Pero que privada. ¿Y que lo vamos a gritar más tarde el gol? No, y también es un festival de publicidad, ¿no? Que regala... no, a ver, Claro. cuando el gobierno hizo la evaluación para empezar a hacer las gestiones, se dieron cuenta, y era algo que también el gobierno anterior, el Frente de Todos, había anunciado y había difundido, que la transmisión del Mundial redituó en un beneficio económico para la televisión pública. Fue superavitario, porque Y la sí. cantidad de ingresos de publicidad superaron con creces Sí. lo que se había Claro. invertido en el pago de los derechos. Yo creo que van a argumentar lo mismo. No, Van a además decir, hablan, nosotros ya vendimos todo este paquete de publicidad y con eso pagamos. Si
no fuera un excelente negocio transmitir el Mundial, no habría Mundial. Pero el obvio. Mundial es Claro. justamente eso, es un negocio que se transmite y llega a millones de personas en el mundo y se paga muchísimo por el segundo de publicidad. Ayer fue espectacular la Copa Africana. Perdón, estoy tiro tema. Fue un final increíble. Está neutral, está. Increíble. Estás en modo vacaciones. No, al ya aire. hice el editorial de que se va todo al carajo, pero ya lo de la está. Copa Africana fue tremendo, porque no sé si para los que no lo vieron, iba 0-0, Senegal-Marruecos, partidazo, penal para Marruecos. No, primero le anulan un gol a le Senegal. anulan el gol a Senegal. Penal para Marruecos en el minuto en el descuento y los de Senegal se van de la cancha contra la decisión del árbitro hasta que Sadio Mané, el capitán, les dice, chicos, vuelvan. Y el loco, el de Marruecos, la pica, un demente. Algunos dicen que habían arreglado que iba a errar el penal para que vuelvan a jugar. No lo sé, ¿eh? Pero Ah. es una. Pues dicen que no Habían los apostado. defensores no festejaron cuando erró el penal. Ah, Los que de se Senegal acordó. no festejaron. Estaría bueno ver un Qué boicot en conspiración. cancha. O sea, lo que pasó ayer, pero que la selección de Dinamarca. o No, pero Noruega. ahí entra el Ice con la cara tapada y se lo lleva todo, chicos. No. Igual esto que decían de la... Bueno, ganó Senegal, por si alguno no se enteró. Ahí está. Después metió un gol. No, lo que anuncia Adorni, Argentina es un país futbolero en esencia. El fútbol es un termómetro social. O sea, recuerdo el conflicto que tuvo Macri con la final de la Copa Libertadores, ¿Te que se acordás? jugó afuera. Digo, no es joda el fútbol en Argentina. Excede la pasión, está dentro de la cultura nuestra. No, yo creo que le hubiera repercutido negativamente a la imagen Bueno, del por gobierno eso no transmitir atenta- esos partidos. Cuando ¿eh? Karina se entera y atenta a esta situación, dice no, de ninguna manera, y reviertan este panorama que iba a ser el primer mundial sin transmisión en televisión abierta, o por lo menos en un canal que se ve en todo el país. Y yo no sé si es casualidad o no. Calculo que sí, porque ya sería llevarlo todo demasiado hasta un extremo. Pero un día antes de que Argentina, en contra de lo que había dicho en su momento, anuncia que va a transmitir el Mundial, Trump, esto, acabo de cruzar los dos cables, pero publicó un tweet, en realidad un posteo en Truth en su red social, donde dijo que va a sacar un decreto para que el día del año en el cual... Hay una tradición en Estados Unidos que es un partido de fútbol americano entre el equipo de la Marina y el equipo del Ejército. ¿Sí? Se hace todos los años y hay mucha gente que lo ve porque tiene que ver con la tradición militar de Estados Unidos y demás. Pero en los últimos años les ponían partidos amistosos de postemporada de fútbol americano en la misma ventana y eso hacía que mucha gente viera otros partidos en vez del partido de la Marina y el Ejército. Bueno, Trump anunció el viernes o el sábado que por ley va a haber 4 horas ese día donde no se va a poder transmitir ningún otro deporte que no sea ese partido. Ah, increíble. Es decir, una intervención estatal en la Total. grilla de transmisión de deportes, que es lo mismo que hace Argentina al día siguiente. No creo que tenga que ver o que hayan esperado que Trump haga algo parecido para sentirse con permiso para anunciarlo, pero no puedo dejar de asociarlo en estos cosplayers tristes que tenemos. Rodri, la inflación del año pasado ya la sabemos que oficialmente dio un poco más de 31 puntos, sabemos que en un mes nos vamos a enterar que eso era mentira y que en realidad es un poco más alta, pero también sabemos que hay muchos elementos que subieron más que la inflación y significativamente más que la inflación, con lo cual está bueno poner la lupa ahí porque si no uno se queda con el promedio y ya sabes lo que se dice, ¿no? Si alguien come 2 pollos y otro no come ninguno, en promedio los dos están llenos. Algo no cierra. Así Algo es. no cierra. Y una de las cosas que más aumentaron el año pasado, pero que viene aumentando sostenidamente a lo largo del tiempo, es el rubro restaurantes y comida fuera del hogar. Y me detuve a hacer lupa, como bien decías, Nico, sobre ese punto, porque estamos en vacaciones, ¿no? Sí. Un tiempo de descanso y lo hablábamos la semana pasada, hay que empezar a ver los primeros números de la temporada para evaluar cómo viene la cosa. Estamos cruzando una temporada de verano que se basa en fraccionamiento de días cada vez más cortos, es decir, ya se terminó la quincena, la semana. Incluso el consumo en la costa y en otros puntos turísticos cae. Pero bueno, el que ni siquiera se va de vacaciones tiene que tener por lo menos la chance de salir, bueno, me voy fuera de casa a tomarme una cerveza, a comer algo rico con la familia, con una pareja o con quien sea, con amigos. Bueno, eso parece imposible en la era de Milei. Tenemos la placa 1 que grafica cómo viene evolucionando esto desde 2019. Digo, distintos rubros de la economía comparado con la inflación. Y lo que lidera la tasa 33% por encima de la inflación general, que fue muy alta, es el rubro restaurantes y comidas fuera del hogar. Hablaba con la Cámara, bares y cafés de la ciudad de Buenos Aires, y me decían que, como en otros sectores esperaban un repunte de 2025, después del 2024, que fue tremendo, que fue en picada,
me decían que recién en el segundo semestre, capaz por una cuestión de rebote estadístico, se acomodaron un poquito más, pero que el repunto propiamente dicho nunca llegó. Y me hablaban de cifras que están 15%, entre 15 y 20% abajo respecto a los niveles de venta de 2023. Para los que están en la costa, en la provincia de Buenos Aires, cámara de discotecas y bares, me decía que muchos comercios no van a poder pagar los compromisos que ya tienen comprometidos, es decir, con artistas que suelen llevar a la costa para los boliches, porque el nivel de afluencia del público es tan bajo que no pueden ni siquiera pagar a los artistas para llevarlos en esa fecha. O sea, van a tener que suspender los shows, se está hablando de suspensión de shows, porque no pueden asumir el costo que ya tenían comprometido, porque no va nadie, ni siquiera a los boliches, que es la temporada alta en la costa, obviamente, de los jóvenes que van a vacacionar. No se cortan tickets, como se dice en la jerga, ¿no? Nadie vende la cantidad de entradas que se solía vender. De octubre a la fecha cerraron más de 50 comercios, solamente en la franja estamos hablando de provincia de Buenos Aires, bares y discotecas. Entonces, me parece que conforme a la destrucción del estado de ánimo de los trabajadores, del que vive el bolsillo el día a día, de que ni siquiera no te vas de vacaciones y ni siquiera podés salir a comer afuera. Sí. ¿Y cómo te va modificando el consumo? Porque en este último tiempo lo que creció mucho, a la par de la destrucción de otros comercios, son las pizzerías y los bodegones. Me contaban que como se pueden compartir, son raciones muy grandes en los bodegones, y la pizza obviamente es algo que se comparte, es lo que más o menos va sosteniendo la salida afuera. Es decir, bueno, voy a gastar un mango afuera, voy a ver una pizzería, un bodegón, el famoso paga uno, comen dos, para cada plato, que llena, pero incluso a la hora de pedir, es como va modificando la mente de las personas. Viste que te sentás, pedís la comida y algo para tomar. Inmediatamente te trae la bebida para que en la espera de la comida vos tomes la gaseosa, lo que pediste, para después venderte otra más. Me contaban que a los mozos le dicen, no me traigas nada. No me traigas nada, cuando espero la comida, recién ahí pido, o sea, el estire de la bebida para poder consumir. Obviamente no hay postre, y la que más hay, por ejemplo, en pizzerías, es la de mozzarella, o sea, la pizza clásica. Como la crisis va cambiando el patrón de consumo de las personas, incluso cuando quieren garronear los gastos. Hoy lo escuchaba a la entrevista que le hacías, Ari, al dueño de Manaos, que contó litro por litro, hoy Manaos vende más que Coca-Cola. Sí, tremendo. Es impresionante. Es impresionante porque históricamente son muy pocos los países en el mundo donde Coca-Cola no es la empresa más importante. Una es Perú, con Inca-Cola, que la terminó comprando Coca-Cola porque no le podía ganar. Otro es Estados Unidos, donde gana Pepsi. En serio. Pero en general se cuentan con los dedos de la mano, y que acá una gaseosa de segunda línea esté vendiendo más litro por litro que Coca-Cola. No sé cuánto cuesta, porque yo no tomo gaseosas, pero debe costar es más barata la Manaos que la... Bueno, Caputo es adelantado, ¿no? El modelo a la peruana, bueno, que capaz es parte del plan que nos quiere llevar. Sí. Otro, a la Inca-Cola. Te sumo a esto de la crisis, que también se da en el verano, en todos estos comercios, cervecerías, bares, en la contratación de una persona extra por la temporada, justamente porque se supone que el que no se va se queda, siendo Argentina un país tan habitual que salgamos, ¿no? De juntarte en el after hour, incluso se empezaron a incorporar esas costumbres de afuera, claro, porque nos encanta juntarnos y salir, aunque sea a tomar algo. ¿Cómo viene cambiando eso? No, y uno puede decir, bueno, esto es algo que se viene repitiendo a lo largo de los años. En la placa 2 tenemos la evolución de 2025, el año donde Milei dice que derrotó la inflación, que fue la más baja en 7 años, el promedio del 31,5 a nivel general de precios, y vemos al rubro restaurantes y comida fuera del hogar en 42,5, es decir, 11 puntos por encima del nivel general de precios. Por supuesto, podemos repasar el resto de los segmentos que crecieron por encima de la inflación, ¿no? Y también hacen y explican el parte del fenómeno de que una familia o un grupo de amigos no puede afrontar el pago de una comida, porque si tenés que pagar un alquiler que aumenta 70%, cuando la inflación es del 30%, la educación aumenta el 52%, servicios recreativos y culturales que también hacen al ocio, el compartimiento de la salida fuera del hogar entre lo gastronómico y el polo cultural también aumentó 44%, servicio de telefonía e internet de la desregulación del sector de telecomunicaciones aumentó 36,1%. Entonces, tanto tarifas que te va ahogando el bolsillo,
el alquiler que te come el sueldo mensual, lo que te queda, el pucho que te queda es nulo o inexistente. Entonces, ¿quién va a poder consumir cuando encima los precios de salir a comer afuera aumentan muy por encima? Es muy caro ir a comer afuera. La Es muy posta, caro. familia, Es muy- 4 personas. Mínimo 20 lucas por cabeza, mínimo. Eso cuesta. De base. Hoy hice un reglamento de, O sea, de las 80 de lucas. franquicias de bares que están tradicionalmente en el AMBA, tanto en capital como urbano. Comer una hamburguesa con 2 pintas de cerveza, promedio 30.000 pesos para arriba. 30.000 pesos para arriba. Cuando estamos hablando, lo repetimos, la semana pasada hablamos de promedios salariales. 70% de las personas que trabajan ganan menos de 1 millón de pesos. Descontando todo lo que estamos repasando, ¿qué te va a quedar para salir a comer? Por eso Pero digo, si además- ganás un palo y se te van 100 lucas en una salida, se te fue el 10% de del tu sueldo. sueldo En una noche, salida. en No, una- y además, en hora, en 2 100 horas. lucas estoy diciendo una familia de 4. Pero además hoy Es alguien inviable. que gana un palo, ponele que no alquila, ponele que tiene una casa. Si tienes suerte, sí. Se te van 100, 150 lucas en servicios de base, Sí. mínimo. Si hay 2 personas en esa casa que trabajan y que tienen que ir y volver a trabajar en transporte público, se te va otro tanto mínimo en transporte. Si tienen un auto y tienen que mantenerlo, más o menos Más, lo mismo sí. o un poco más. Tenés que comer todos los días. Una ida al supermercado con lo básico, ¿sí? Fideos, salsa de tomate, arroz, nada muy loco. Más un poquitito de proteína, más un poco de verdura fresca, por mes estás hablando... O sea, ya estás en el palo, No, digamos. no, no. Sí, ya está, Esos ya 100.000 llegaste. en todo caso Ya te quizás pasaste es incluso. es lo único que te queda si ahorraste todo el mes y podés rescatar 100.000 pesos. ¿Te los gastás en una salida o quizás los pones en dólares a ver si aguantan un poco el valor y te sacan de un apuro? Porque si tenés un auto y se te rompe, necesitas estar cubierto. Digo, pasa un poco eso también, que la gente que antes podía decir, bueno, ahorro un mango, salgo una vez por semana o cada 2 semanas y además le puedo dar un gusto a los pibes, o no pueden hacer nada, o si no tienen que elegir una sola de todas esas cosas. No, y algo que me contaban el fin de semana, más allá del no poder salir a comer afuera, lo que está pasando, hablaba con vendedores en un centro neurálgico de conurbano para el transporte, que es el llamado Cruce de Lomas, que es el conector entre el partido de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Entonces es una zona núcleo de vendedores populares, digo, el clásico chipero, los puestos de kioscos a precios populares. Me decían que la gente que espera mucho para ir a 11 Retiro, especialmente son los destinos Claro. que salen de ese punto, están regalando, el chipero está regalando la chipa a fin de jornada a las personas que están en la calle, porque no vende. De sobra. No vende, le sobra. Pero es que son precios que van al costado de la inflación. O sea, no son precios que se pueden amoldar a la evolución de otros costos de la vida cotidiana. Son precios que están casi inamovibles, que son muy baratos porque apuntan a un sector de trabajadores con sueldos más bajos. Entonces, ese es el punto al que llega la crisis. O sea, regalan la chipa porque no la venden. Ahora, también vos hablabas de lo que sale hoy, una salida de una birra con hamburguesas, cuando antes justamente la birrería era la salida de esa primera tanda de despedidos de la época del macrismo. Claro. Entonces, también Tal es cual. eso, o sea, eso te lleva a la crisis de ese propio sector. Crisis que en realidad ya es previa, porque ustedes se acuerdan cuando Esteban Bullrich dijo que los emprendedores debían reconvierte, ponerse una sí. cervecería. Vos salías en la ciudad de Buenos Aires o el Estaba conurbano lleno. y cada cuadra tenías 3 cervecerías. Hoy, de 100, deben quedar 20. Sí. Todos los demás es gente que probablemente utilizó su indemnización en hacerle caso a Esteban Bullrich y terminó en la calle. Es que no le avisaron que después iban a tener que pagar alquiler, tarifas, y que nadie le iba a consumir, capaz. No, Así no es. le avisaron esa parte del relato. Así es. Acabo de ver, les comentaba hace un rato la carta de Noruega de Estados Unidos a Noruega, y aparentemente el gobierno de Noruega acaba de confirmar que era una respuesta a una carta previa que había mandado el primer ministro de Noruega a Trump, básicamente pidiendo desescalar. ¿No? Le habían dicho, querido Trump, tenemos muchos temas que discutir sobre Groenlandia, sobre la cooperación internacional, sobre la paz, sobre la Franja de Gaza, porque también supuestamente estaban invitados a este comité y demás. Te propongo que hablemos por teléfono en el momento que vos dispongas para tratar de desescalar, porque es una época complicada y necesitamos que
bueno, mantener cierto nivel de calma. Y la respuesta fue la carta de Trump diciendo, ustedes no me dieron el premio Nobel, ahora curtanse. Claro. Era muy simple. Qué Denle el premio Nobel, resentido. viejo. Qué resentido. Sí, bueno, Ahora hay un problema. yo lo estaba pensando, a lo mejor, solo a lo mejor, la llave de la paz mundial la tiene Luis Ventura. No, Porque ahora que hay Martín Fierro de todo, Martín, el te haces latino. un Martín Fierro El de que la Paz. entregan el Miami, en Te haces el Mar-a-Lago. Martín Fierro de la Paz, se lo das a Donald y con eso está chocho. Martín Fierro Pacífico. Vas a sí. tener que decirle a Milei que esta vez no le toca a él. Vieron que Milei Se lo también es muy entrega a celoso. Milei. Mira, con que le. Que Con no que, vaya él sea, cachorrudo. con que él sea el que le entregue el premio, Milei ya está chocho, digamos. Si es más chupamedia, no se consigue. Pero bueno, nada, quería contarles la novedad esta de la carta de Noruega diciéndole a Trump, hablemos por teléfono, desescalemos, no hagamos quilombo, que fue lo que desató la respuesta de Trump de no me diste el premio Nobel de la Paz, ahora jodete. Aunque los que nos jodemos somos nosotros. Es un montón. Buen día, Nueva Ralígea, ¿cómo ¿Cómo estás? están, chicos? Bien. Vos recortaste tus salidas a comer afuera, veníamos hablando de eso recién. Sí, pero hace como 2 años ya recorté. Claro, ya. De hecho, paso todas las noches, no, pero mi novio vive cerca de un restaurante muy lindo, no vamos a pasar el chivo, pero para que sepan, es el que hace el pan dulce ese que hay Sí. cola Ah, todos los sí. diciembres. Y cuando pasamos ahora, siempre le comento, ¿te acordás cuando veníamos a comer acá? Bueno, ya eso ya no sucede más. Es un tema que está afectando a toda la industria gastronómica. Y sí, me imagino que debe estar difícil el rubro. Hay varios rubros que están bastante chocados, ¿no? El textil. Hacemos al revés, contamos lo que les está haciendo bien. Claro, claro. Ayer, Petróleo y listo. mira, abrieron un bazar nuevo cerca de mi casa. Y a mí el tema bazar me encanta, entonces fui a pasear. Mi paseo del domingo fue ir a El tema del bazar conocer. es que entras y siempre salís con algo. Bueno, el desafío era salir sin nada. Pero me sorprendió la ropa, obviamente importada de China, pero baratísima. Y bueno, después vos ves los números de la industria textil acá en la Argentina y decís, ok, Hay entiendo todo. muchos locales que ya te dicen, ropa de Shane. Sí, Sí, te sí. ponen el Directamente. cartelito ¿Me estás que dice cargando? Jane. No, sí, En sí, Avenida ya. Santa Fe. Sí. Sí. Ya. Mirá. Estamos un paso adelantado, ¿no? Mamita, Claro, claro. ya piden al por Ni mayor. siquiera tenés que No, entrar no, ya en el te coso. te ponen ellos, Impresionante. sí, es increíble. Sí. Increíble. Bueno, así estamos. Así estamos. No soy la única, ¿no? país. Todos recortaron salidas. Sí. Sí, Sí. sí. Yo en sí, mi caso sí. coincide más con la paternidad, así que también Claro, la recorté muy forzosamente. Porque hoy en día salir es estar corriendo atrás de Greta todo, para que no se vaya a la calle Claro, claro. Y demás. Pero Eh, justamente uno cambió la hamburguesería por ir a tomar un café. Y aparecieron Muchas las veces, sí. cafeterías de especialidad, que son las nuevas hamburgueserías, por burguerías. todos lados. Este fin de vi que se armó quilombo, esas polémicas virtuales que uno nunca sabe si son reales o son una campaña de prensa, Bait. de un edificio que había Sí, lo vi. alquilado el hall de entrada para hacer una cafetería de especialidad. Entonces, Lo vi. vos cuando salías en pantuflas al chino para ir a comprar sachet de leche, tenés que pasar entre los muchachos tomando latte macchiato. Si eso caramelo. implica que no Sí. paguen expensas, te digo que está mal, pero no está mal. pero no está mal. Epa. Pero yo soy muy de salir en pijama al chino, no me convendría. Y No. es polémico, por lo menos. De hecho, yo vivo muy cerquita de una radio colega, Futurock, Ujú. y he salido en joguineta al chino y me he cruzado con compañeros, incluso con el móvil al aire, y tipo, vení, sale en el móvil. No, de ninguna manera. ¿A quién se le ocurre? No, claro, señores, no, de ninguna manera. Estoy pensando que otras cosas se podrían instalar en un hall. halls de edificios, ¿no? No, lo que pasa es que el otro día contaba, creo que no me acuerdo, creo que un empresario gastronómico, que la cafetería de especialidad es muy sencilla de instalar porque los panificados los compran, Sí. no es que los hacen ahí. Entonces solamente tenés que instalar la máquina café, un baño más o menos bien. y ya. Entonces en un espacio muy reducido, por eso también hay tantas, ¿no? Sí. Proliferan. Así es. Trampa Davos. Tapa, sí, sí. Lo charlamos un poquitito al comienzo. Es un poco el inicio del año político de Trump, no, Milei a Davos, perdón. Trump también, van a estar los dos. Los dos el pero mismo día. El mismo hablan, día. Los amiguis. Pero digo, para Milei siempre es como un poco el comienzo de su año político, donde da el puntapié, y siempre es un lugar donde va a hacer ruido. Las 2 veces que habló,
generó quilombo. Sí, el año pasado muy fallido, ¿no? Finalmente, de hecho, después nunca más volvió a tocar el tema de si la comunidad LGBTIQ+ es pedófila, como dijo en ese momento, Sí. y todo este tipo de cuestiones. Este año, de hecho, se va a centrar en la economía. Su discurso va a ser netamente económico. De hecho, es lo que están mirando toda la comunidad internacional, ¿no? Porque lo va a entrevistar la editora jefa de The Economist, Sí. por ejemplo. Y yo cuando vi que lo iba a entrevistar dije, bueno, voy a leer algunas de las notas que ella publicó o de las columnas de opinión. Y en general la mirada sobre Milei es siempre la misma. Está haciendo todo lo que nosotros decimos que hay que hacer buenísimo, está yendo a full con el ajuste. ¿Es sustentable? Esto es sustentable. Es siempre la misma mirada, ¿no? Una mirada muy elogiosa de las medidas económicas con preguntas, reservas ahí de si esto puede ser sustentable en el tiempo o no. Pero bueno, se va hoy a la noche, Milei, a las 21 se va para Davos. Va a tener una participación primero el miércoles en una mesa específicamente sobre Argentina, a las 6 de la mañana hora argentina, y el jueves sí va a ser su intervención oficial al mediodía hora argentina en el foro de Davos. Un rato antes que él va a hablar Trump. Se espera un discurso netamente alineado de defensa del modelo Trump. El jueves tiene esta entrevista con The Economist y otra entrevista con Bloomberg, y el viernes, ya vuelve. El miércoles, cuando él hable en esta mesa sobre específicamente Argentina, es una mesa que se llama Country Strategy Dialogue on Argentina, va a estar impactando en la Argentina, en el mismo momento en que él está hablando, un decreto que el gobierno ya publicó y entra en vigencia el miércoles próximo, que básicamente busca excluir a las empresas chinas de las licitaciones del Estado Nacional. Es un decreto que modifica el régimen de contrataciones públicas y endurece condiciones para que las compañías que tengan sanciones o observaciones de organismos multilaterales no puedan participar. Endurece esos criterios y por lo general las compañías globales que están sancionadas o observadas por organismos internacionales son las compañías chinas. Entonces ahí aparece Milei con este decreto de subir las barreras administrativas, por lo menos para hacer coincidir este romance con Trump con su encuentro. El tema de China es muy interesante porque muestra los límites que tiene un país como la Argentina. Al mismo tiempo, Milei se alinea con Trump y toma estas medidas, pero está negociando para que le renueven el swap que vence en junio de este año y manda un grupo de diputados a hacer el viaje de buena intención. Es decir, no podés pelearte del todo. Algo que descubrió Bolsonaro en su momento también, Parece ¿no? que no, o sea, creo que todos sabemos que no podés pelearte del todo, pero a la vez, a mí lo que me sorprende es que el gobierno argentino trata de hacer de cuenta que no manda a los diputados. Entonces no informa oficialmente un viaje de los diputados. De verdad, Sicilia... Era ahí. Claro, sí, este es el decreto del que hablábamos recién, que lo estamos viendo en pantalla para los que nos están viendo en YouTube. Si Silvia Mercado no publicaba el video de Juliana Santillán en el avión, no nos enterábamos, y al día de hoy hay algunos detalles de ese viaje que permanecen llamativamente fuera del radar. Digámoslo con todas las palabras, para negar que fue financiado por el Estado, reconoció una dádiva. Y bueno, Porque lo o sea, que dijo ¿quién- es una dádiva. ¿Quién pagó el viaje? Ellos dicen no lo pagó la Cámara de Diputados, no lo pagó el Estado Nacional. Bueno, eso no está permitido. Y un digamos. dato, porque el grupo de amigos parlamentarios con China, que es justamente este espacio en el cual se escudaron, tiene representación de todos los Claro. bloques. El verano pasado había habido también un viaje institucional del cual participaron los diputados del peronismo, los del PRO, los del radicalismo. En este caso fueron solo de la Libertad Avanza, lo cual ni siquiera es en ese seno institucional como lo quieren presentar los propios diputados que fueron. Y una persona, porque ya no es diputada, y una persona del PRO viajó, que ya no es diputada. El 10 de diciembre dejó de ser diputada, María Fernanda Araujo,
que nadie explica qué hacía ahí en ese viaje, tampoco en Aprovechó, ese grupo. vio luz y entró. Entonces, es un viaje muy oscuro, muy opaco, pero que me parece que se enmarca un poco en esto de hacer de cuenta de que el gobierno se está alejando de China, cuando en realidad los lazos están vigentes, y manda este grupo de diputados que tiene una reunión con el Partido Comunista Chino, que no me imagino que les hayan dicho ustedes comunistas, cucas, no sé qué. Tira piedras. Claro, todo. Así que bueno, ese es el contexto en el que Milei va a estar presentándose en el foro de Davos. Ahí estamos viendo, para los que nos ven en YouTube, las fotos de los diputados y esta exdiputada. Hay uno que está posando como si estuviera de viaje de egresados. No sé si lo ven, medio con la espalda para atrás y poniendo carita de El de traje azul. coordinador. azul. Sí. Al final, Campero. los libertarios son Es más campero, comunistas ¿verdad? que Kicillof, digamos. O sea, no le podrían decir comunista a Kicillof en estas semanas, por lo menos como crítica al gobernador. Viste que siempre le dijeron comunista. Sí, no, ellos siempre tienen su doble vara. Bueno, es que en definitiva el modelo económico que están aplicando hasta ahora es muy beneficioso para China. Claramente, O sea, es lo que las vive. importaciones que aumentan son Lo viene de principalmente de capital China. chino, pero es una Es lo que una viene demencia. diciendo Pichetto, que Claro. en este rant de reclamar protección para la industria argentina, claramente el nivel de importaciones de China, bueno, es lo que pasó cuando las retenciones cero, ¿no? Que Estados Unidos dijo, che, escucha, están comprando todos los chinos, no me compran a mí. Bueno, 3 días duraron. Ahí estamos entonces. Viaja el presidente hoy a las 21, una comitiva principalmente del equipo económico, o sea, lo acompaña el equipo económico y por supuesto Karina Milei. Muy bien, bueno, esperaremos a ver qué barbaridades dice este miércoles. Y también el clima en general de Davos. Sí. Porque Davos, que solía ser un espacio relativamente uniforme, bueno, hay que ver. Me imagino que uno va a encontrar posiciones muy encontradas respecto a Trump en estos días en Davos, porque hay muchos representantes del establishment europeo en Davos, Sí. que es el que se ve amenazado. ¿Y se animan? O sea, mi duda siempre es la siguiente. Con Milei también, porque hay mucho empresario en la Argentina que por lo bajo te dice, me está yendo muy mal, y después o las cámaras empresarias o ellos en general cuando dan entrevistas no se animan a criticar fuertemente. Y es un poco lo que contabas vos recién de esta carta de Dinamarca diciendo, Sí. bueno... De Noruega, ni de siquiera Dinamarca. Conversemos un poco Sí. y qué sé yo. Me parece que finalmente lo que pasa es que nadie se le anima a estos liderazgos, ¿no? No sé, Habrá vos sos que el ver. experto. No, sí. No se le animan hasta que Sí, hasta que sí. ¿hasta qué? Habrá que ver. No lo veo, no lo digo como una certeza, pero lo digo como un asunto de Sí. interés para prestar atención este año, porque vamos a ver eso, vamos a ver al establishment discutiendo o hablando sobre lo que va a ser inevitable que hablen de eso. El nuevo A favor o en rumbo contra. del mundo, digamos, el Sí. nuevo orden mundial. Vos decís eso como el primer ministro de Canadá, que no le gustó mucho a Trump que hablara del nuevo orden mundial en Beijing, el primer ministro de Canadá. Así que como nos están escuchando, te digo que te retractes, Noelia. No, de ninguna manera. Yo sí me animo. Está muy, pero muy bien. Hay un tema que está vinculado con todo esto, que es el tema de las Malvinas. Porque hay una idea, a mi gusto, absolutamente delirante, de que si nosotros nos alineamos lo suficiente con Estados Unidos, algún día Trump le va a decir a los ingleses, che, ¿vieron esas islitas que tienen en el sur? ¿Por qué no las desalojan y dejan lugar para mis amigos de Argentina? No leyeron ningún libro de historia. No leyeron ningún libro de historia y no ven los diarios. Es obvio que si Trump hace algo con las Malvinas, lo más probable es que le ponga isla Donald 1 y Donald 2 y no que nos la devuelva a nosotros. O una Donald y a la otra Trump. Sí, sí, no sé, Melania y Ivanka, no sé. Dios. Pero más allá de eso, y de esta falsa idea de que podemos llegar a estar más cerca y demás, lo que hace es que esconde el hecho de que mientras el gobierno hace la vista gorda, la explotación de recursos y bueno, el saqueo de recursos argentinos sigue sucediendo y se sigue acelerando, y desde la provincia de Buenos Aires están de alguna manera diciendo hay que ponerle un freno a esto. Sí, dieron una alerta el fin de semana. Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, alertó en sus redes sociales, en su cuenta ex Twitter, algo que está pasando en las Islas Malvinas. Vamos a mostrar primero el tuit de Bianco, que es la placa 4.
donde el funcionario lo que dice es, guarda, cuando todos los países refuerzan la soberanía, Javier Milei sigue rematando la nuestra. ¿Él a qué hace alusión? Bueno, a la empresa petrolera que se llama Nativas Petroleum, de origen israelí, que va a comenzar a realizar explotación offshore de petróleo cerca de, en realidad sobre las Islas Malvinas, sobre un lugar específico, porque, digamos, el mar a la hora de lo que es la explotación de petróleo se divide, si uno lo mira de arriba, como grandes cuadrados. Cuencas. Claro, que se pueden, incluso algunas de ellas se licitan para justamente que algunas empresas evalúen si hay una explotación de petróleo. Lo que se pregunta, Bianco, es por qué la Cancillería ni siquiera emitió una condena sobre esta situación y cuáles son los intereses del Ejecutivo sobre esta situación. A ver, la empresa Nativas Petroleum, vamos a ir a otra de las placas, esperen que la encuentre, la placa 5. El 11 de diciembre, Cancillería nuestra Cancillería Argentina, rechazó los anuncios que habían hecho estas dos empresas, Nativas Petroleum y Rockhopper Exploration, que es una empresa británica. En este comunicado lo que dice Cancillería es: rechazamos este anuncio de estas dos compañías para, sobre el yacimiento Sea Lion, se realice explotación de petróleo offshore. ¿Por qué? Porque si vamos a la placa 2, nos vamos a encontrar con que el Estado argentino ya viene de larga data contra estas empresas. Sobre Rockhopper, en lo que es el año 2013, se hizo una sanción por 20 años porque consideró que estaba haciendo explotación clandestina y de manera ilegal sobre territorio argentino. Entonces, desde hace 20 años para la fecha, que Argentina le prohibió, declaró que las actividades sean ilegales. Esta empresa Rockhopper, que viene de Gran Bretaña, había hecho una alianza con Petroleum Nativas, que es la de origen israelí, que es también la otra placa que vamos a ver, que también en 2022, digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández, la sancionan de la misma manera. Declaran que estaba siendo ilegal todas las operaciones de hidrocarburíferos que estaba haciendo sobre el territorio argentino y dicen: de acá a 20 años te inhabilitamos para operar. Es decir, dos gobiernos anteriores, dos gobiernos peronistas, si querés, sancionan a estas compañías de que puedan realizar este tipo de explotaciones. Cancillería Argentina, en diciembre del año pasado, emite un comunicado y dice: nos oponemos a esto. Pero ahora que se conoció esta noticia, hay silencio absoluto del gobierno nacional. Entonces lo que hace Carlos Bianco es advertir. Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de Axel Kicillof, también trabajó muchísimos años en lo que es política exterior y dentro de Cancillería, tiene una vasta trayectoria en eso y es una de las voces dentro del gobierno bonaerense que alerta sobre este tipo de situaciones que se están dando. Ahora, sí. Un detalle histórico, si se quiere. Hoy, obviamente, a partir de la Constitución del 95, las Islas Malvinas forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Pero históricamente, el gobernador de Malvinas, que estaba hasta 1833, cuando fue expulsado por Inglaterra, era una dependencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay una, digamos, continuidad institucional que de alguna manera le da a la provincia de Buenos Aires cierta autoridad política e histórica para hablar del asunto, más allá de que esto es de interés de todos los argentinos, ¿no? Sí, total. El lugar donde se va a hacer la explotación son 1.126 kilómetros cuadrados y tendría un potencial estimado de 3.100 millones de barriles de recurso de petróleo. O sea, es una bestialidad lo que están haciendo con tierras y mar nuestro y recursos propios. Ahora, fíjate esto que vos decías, hablando de Tierra del Fuego. Vamos a ir a la placa 7 porque, a ver, esto no es de un día para el otro, lleva larga data. Bueno, en la placa 7 vamos a ver... ¿Placa 7 dije yo? Sí. Pero no, quise decirles otra placa. Sí, perdón, la placa 6, la anterior. Fíjense que en el 2024, ¿no? Como ciertas cosas se avanzan en gobiernos de derecha, se hace una consulta pública en las Islas Malvinas, el Destape lo publica, donde lo que consulta esta británica empresa, Rockhopper, y la israelí Nativas, era sobre qué opinaban
la posibilidad de que ellos hagan explotación en la cuenca Sea Lion para justamente poder explotar. Los 4.000 habitantes dijeron, sí, dale, metámosle para adelante, hagan esta explotación, y empiezan como a creer que tienen un marco institucional que los avala, que los permite hacer esta explotación. Y ahí sí vamos a la placa 7, que también del destape de Thelma Luzani. Lo que hacen, justamente ella hace todo un estudio, está contando cómo viene todo el conflicto a nivel internacional, con las distintas avanzadas de Donald Trump, con la mirada que tiene Javier Milei, y también dice qué es lo que pasa en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque la semana pasada, a fines de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había dicho a Andrés Dachari, que es el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de convocar a un observatorio parlamentario de Malvinas. Andrés Dachari habla de todo lo que es el proyecto Sea Lion, y obviamente él pone en discusión esto y dice que cuanto más autosustentables sean las Islas Malvinas, más compleja va a ser el sostenimiento de la Argentina de decir que justamente son nuestras y el no reconocimiento al gobierno británico. Pero fíjate cómo se empieza, ¿no? Uno empieza a mirar un poquito para atrás y cómo estas empresas tienen más avanzadas en gobiernos que son de derecha. Algunas de las notas que estuve viendo a nivel internacional sobre esta noticia, porque un poco pasó medio desapercibido en Argentina, te contaban que producto de este conflicto con esta empresa es que se habría, esto lo ponemos en potencial, habría que ver si Cancillería emite algún comunicado o si Milei hace referencia, pero se había frenado la posibilidad de mudar la Cancillería a Jerusalén. La embajada. La embajada, perdón. Justamente por este tipo de conflictos de esta avanzada, de esta compañía de origen israelí, para hacer la explotación de petróleo offshore. La empresa israelí está haciendo explotación en otros lugares. En México y en Estados Unidos es donde está haciendo esto. En 10 años creció esporádicamente. Esta empresa se crea en 2015 y ya para 2017 estaba cotizando en Tel Aviv. O sea, esto fue exponencial, muy rápido. Y para 2015 veía discursos de quien fue el fundador en su momento, ahora ya no está más, lo tenemos solamente al CEO. De lo que ellos hablaban era de un nuevo orden mundial y de cómo había que empezar a buscar petróleo en otros lugares del mundo para poder que Israel tenga la soberanía de este recurso. Bueno, se ve que encontraron en las Islas Malvinas un lugar crucial y que a medida que ves todo el avance de todas estas compañías, ves lo estratégico, ¿no? De la ubicación de las Islas Malvinas para muchos de los países y lo complicado. Acá estás hablando de una empresa israelí, pero también de Gran Bretaña, digamos. Sigue existiendo todo esto. Sí. No, dale. No, y te decía, Carlos Bianco hace este tuit, pone en alerta esto y presiona al gobierno nacional para ver si hace algo más que un mero comunicado de Cancillería. Recordemos que Milei, cuando habló de esto la última vez, le dio de alguna manera peso a la soberanía o a la decisión de los habitantes de la isla, lo cual le otorga a este tipo de decisiones como la que tomaron de habilitar esto otro grosor. Porque se acuerdan, fue el propio Milei el que habló de que ellos voten con los pies y demás, cuando, lo recordamos una vez más, es una población colonial, trasplantada, no son un pueblo con derecho a autodeterminación, porque no existe el pueblo malvinense, no son población nativa, sino que son fruto de una invasión que hubo en 1833, echaron a los que estaban, se quedaron y desde entonces no se van por el uso de la fuerza. No tienen nada que ver lo que opinen esas familias que se instalaron como colonos en las Islas Malvinas. Y que son además la puerta de entrada a después reclamar por un espacio en la Antártida. Además, 2048 es el año en el que se vence el contrato antártico y el cual se insta a las potencias a partir de ese año a renegociar las condiciones y están justamente estos recursos naturales en juego y por eso justamente las potencias centrales están atentas a lo que ocurre ahí. Con este escenario te diría, yo no creo que esto se resuelva en 2048, sino que se va a resolver mucho antes y no por la diplomacia. No, y la falta de lectura nacional, decía Belén, pasó desapercibida esta noticia, el proyecto de exploración offshore que en las costas marplatenses, me parece, había generado muchos problemas de parte de distintos sectores, escapando del gobierno nacional. Malvinas también es territorio argentino, entonces la visión en términos de visión estratégica y de reclamos sobre proyectos de hidrocarburos
en estos territorios debería tener en todo caso la misma magnitud. Sí, y un último comentario. ¿Vieron que ser un chupamedias no sirve para absolutamente nada? Porque la verdad es que uno pensaría que con un presidente como Milei, que ante todo lo que pide Trump, todo lo que pide Netanyahu, va corriendo a brindarlo, bueno, por lo menos deberías tener una línea abierta para que estas cosas no sucedan, para decir, che, mirá, no lo hagas ahora que me generás un kilo, no sé, lo que fuere. Y Milei no solamente no consigue nada a cambio, sino que no parece muy mosqueado por no conseguir nada a tampoco cambio. parece preocuparle. Yo en su momento había hablado de que Milei hacía una especie de diplomacia incel, ¿no? De esa cosa de una entrega incondicional a la espera de que en algún momento, bueno, me contestó el mensaje, ¿no? No me dejó en visto, yo qué sé, como de pequeñas cositas, pero que nunca se para de igual a igual a decir, che, acá hay una relación de dos, hablemos y pongamos condiciones. Mira, te tiro otro dato. En una maestría que cursé el año pasado de política exterior, ¿no? Bueno, venían distintos embajadores de la Argentina. Entonces, algunas de las preguntas eran sobre esta política exterior, esta mirada, esta entrega absoluta a los Estados Unidos, y preguntábamos cómo era el vínculo, cómo era la relación con los Estados Unidos, y ellos mismos decían que era como una sobreactuación lo de Milei, porque no te piden tanto, digamos, ¿no? O sea, es como que ellos respetan más la soberanía nuestra que nosotros nuestra propia soberanía, y había cancilleres que te decían, no es que le pedimos decisiones o permiso para todo, uno hace y genera diplomacia y tiene vínculos desde hace muchísimos años. Le sorprendía esta sobreactuación, esta sobreentrega de Milei, porque no funciona así la diplomacia, Así es. ni siquiera en esos términos. Es un poco el sello igual de este gobierno, ¿no? Porque Leandro Renú publicó en Página 12 una nota este fin de semana contando que hablan los millonarios de la Argentina en Punta del Este, en estos After Sunset y no sé qué cosa. Y a mí me llamó la atención un textual que era: ni siquiera tuvimos que pedir. Fantástico. O sea, Claro. no fue necesario ni pedir y ya está todo ahí en bandeja. Pero también pienso respecto de la política internacional y de las relaciones internacionales de la Argentina, que más allá de que es cierto que hay un seguidismo ciego y ni siquiera pidiendo, bueno, le sirve para ganar una elección también, ¿no? O sea, pero hay un componente ideológico muy fuerte también. Hay ahí un alineamiento ideológico. O sea, Milei está de acuerdo con el enfoque de Trump de destruir el multilateralismo. Tal vez por razones distintas, pero están los dos de acuerdo en que hay que destruir a todos los organismos. Milei piensa que lo inspiró él a Trump en ese sentido. No sé, hay ahí una retroalimentación Sí, entre el sí. primer Trump, Bolsonaro, Milei, el segundo Trump. Hay ahí como una cosa que se va retroalimentando. Pero claramente el gobierno nacional argentino tiene una mirada de que los organismos internacionales son progres, son woke y hay que destruirlos. Podríamos empezar por el FMI, ¿no? Si Bueno, el plan es es que ese. justo el FMI no. Justo el FMI Otro, no. arranquemos por otro. Claro, El pero la CIADI. Organización Mundial de la Salud sí. Bueno, ojo que el gobierno está analizando seguir ahora a Trump y dejar varios de los organismos que Estados Unidos abandonó de la ONU. Es que tienen como esta dualidad, ¿no? Quieren destruirlos. Entonces, ¿cómo los destruís? ¿Vaciándolos o quedándote e impidiendo que salgan declaraciones por consenso? Por ejemplo, cuando sucedió la invasión estadounidense en Venezuela, Argentina impidió que la CELAC tenga su pronunciamiento por consenso. Bueno, ¿cómo destruís? Sí, igual también hay una cosa que si no fuera patética sería graciosa, que es Milei pensando que si Trump se va de un lugar y él se va de un lugar genera el mismo efecto. Claro. No, bueno. ¿No? sí, Es sí. Messi yéndose del partido y el aguatero que estaba sentado al banco dice, miren, yo también me voy, yo también me estoy yendo. Eso es un poquito más psicológico. Sí, yo Y qué sí. sé. Sí. Pasa que en el medio de un El tema es país, que ¿no? estamos, claro, estamos nosotros todos ahí. con los problemas de Milei y su infancia. Y más allá de lo psicológico también, objetivamente, Estados Unidos se va de organismos Sí, donde claro. pone más de lo que recibe. ¿Por qué? Porque es el costo de ser el hegemón. Invierte en soft power, en poder Claro. blando y demás. Argentina se va de organismos que le dan cosas. La OMS Claro. nos da medicamentos, vacunas, Sí, claro. programas de prevención, dinero para programas de prevención, y todos estos organismos, UNESCO y todos estos de los que se quieren ir,
En el caso de Argentina son superavitarios para la Argentina. En cambio, para Estados Unidos son deficitarios y con esa excusa Donald Trump se está yendo. Bueno, no le busquen ninguna lógica porque no la tiene. A lo que tampoco le encuentro ninguna lógica es a la interna del PRO, perdón que lo diga de esta manera, Alan, porque se están peleando todos a ver quién es más mileísta, básicamente. Bueno, y es el drama que tiene Mauricio Macri, que tomó una decisión que para mí viene a traer y a profundizar la crisis que ya tiene el PRO, que atravesó un 2025 muy, pero muy malo con, bueno, en pérdida de elecciones y de lugar de fuego, y que después además se precipita con la salida de varios diputados del bloque que pasan a la Libertad Avanza por esto, justamente por seguir el triunfalismo de Javier Milei tras el buen desempeño electoral, que además el PRO ha sido eso, o sea, siempre ha sido un partido que creció al calor de triunfos electorales, siempre le ha ido bien, hasta ahora, hasta que llegó Javier Milei, y a partir de eso muchos de sus dirigentes les cuesta y mucho encontrarse en el llano, muchos encontraron cobijo en el gabinete nacional, otros ya en las filas libertarias en la Cámara de Diputados y Senadores, y allí se encuentra Mauricio Macri viendo qué hace. Se encuentra, ahora Macri está geográficamente en Italia, después de haber pasado el año nuevo en Cumelén. Parece que está un poco enojado también porque le hubiera gustado que lo llamaran para la firma del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur el fin de semana. ¿Por qué? Y porque él también formó parte. Pero hay que llamar a todos, Claro. entonces. Bueno, Ningún país ya pero- va a los expresidentes. Pero a ver, pero de Milei a Macri hay menor distancia que no va a llamar Milei a Bueno, Cristina. Ellos lo a confundí. Alberto Fernández. Claro. Pero me parece que no hay lugar. No Es casi sé. como querer el Lo hubiera- Edén también, el FIFA de la Paz del Le hubiera 2000, gustado no sé. estar ahí en primera fila, en algún lugar, que hubiera una especie de reconocimiento al Es una aporte que hizo a la pretensión causa. rara. Pero en este marco institucional de recambio de figuras en el PRO, en este caso Mauricio Macri definió poner a Fernando de Andrés su mano derecha, es el más macrista de todos los macristas, Sí. es la persona, Sí. es la sombra de Mauricio Macri. Yo muchas veces hago la comparación con es lo que a Parrilli y a Cristina, pero creo que Parrilli tiene mucha más independencia que Fernando de Andrés. Parrilli tenía una carrera política cuando Bueno, empezó a ni hablar. laburar con Cristina. De Ni hablar. Andrés es de Macri desde la Exacto. secundaria Es prácticamente. que ahí tenés una relación político-política y el otro dueño-empleado. Efectivamente. Y en esta línea, el viernes se definió justamente que Fernando de Andrés vaya a ser secretario general del PRO, es decir, el segundo lugar después del presidente que es Mauricio Macri. Una decisión que, lejos de abrir el partido a nuevas ideas, a la renovación, a justamente ver qué lugar se encuentra en este momento de crisis donde la Libertad Avanza se ha comido a sus principales figuras, a gran parte de la agenda, y donde justamente en el plano internacional es donde marcan hasta ahora el PRO las mayores diferencias, porque ellos sí son multilateralistas, pone a un mega leal allí a controlar la empresa. Veamos primero el tuit, justamente el anuncio que hacía el viernes Fernando de Andrés sobre este tema. Antes estaba Santiago Pérez Carletti en ese lugar, que va a ser Facundo Pérez Carletti, va a hacer campaña en Santiago del Estero por la Intendencia de Santiago. Dice: secretario general del PRO, tengo la alegría. Dice: soy consciente de los cambios que necesitamos, requieren creatividad, valentía, entusiasmo. Muy PRO. Por eso la voz del PRO muchas veces ha quedado apegada a fórmulas que fueron eficaces y ahora ya no. Dice: suena la voz como de alguien desactualizado, la del PRO en este momento. Es una época fascinante, es una época peligrosa. Casi cualquier organización, institución, negocio, profesión o especialidad académica se encuentra ante una amenaza existencial. Los partidos políticos están en esa categoría, pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas. Y hablando de amenazas, él había hablado en septiembre, si no me equivoco, cuando justamente veamos la placa número 2, en septiembre le había hablado de justamente el nuevo rumbo del PRO. Fernando Andrés fue candidato,
fue en la lista con La Libertad Avanza, pero siguió siendo miembro del PRO y ahora forma parte del bloque amarillo. Hace ya demasiado tiempo, dijo en esa instancia, que en el PRO andábamos discutiendo cosas viejas. Fue cansador escuchar hasta acá que se repitiera como nuevas soluciones ideas antiguas que nos desviaron del camino del PRO liberal. Es el que viene a instalar hacia ahora y hacia adelante. Esas ideas nos hicieron perder elecciones, deshilachar nuestra verdadera identidad. Dice, la alianza electoral que firmamos con La Libertad Avanza es el paso que deberíamos dar para dejar atrás el murmullo socialista interno. El nuevo secretario general del PRO cree que había elementos socialistas dentro del PRO. Larreta, ¿quién? Sí, Larreta, sí, principalmente. Larretita. La reta socialista. Es Y un bueno. montón. Claro. Vamos a ir juntos con La Libertad Avanza porque nos unen muchas coincidencias con el rumbo económico del gobierno. Esto era claro también cuando se firma el acuerdo, en donde también había una, ya no una renovada, un pequeño entusiasmo en que por ahí algo cambiase, y eso no ocurrió. De hecho, Karina siguió avanzando sobre el partido a medida que se consolidó el triunfo electoral. ¿Cómo olvidar los orígenes rojos, ¿no? Del PRO en la ciudad de Buenos Aires, con encumbradas figuras del comunismo argentino, Abel Posse y demás, de la primera época? La verdad es que esto es tan ridículo que adopten Ya, a ver, el punto es, cuando se adopta este tipo de lenguaje se rompe un poco la posibilidad de diálogo, ¿no? Y sí. Porque ¿desde qué punto en común partís cuando están describiendo algo que no existe? Por eso me parece que Macri lo que está haciendo es profundizar la crisis del PRO con esta decisión, que se repliega sobre sí mismo, se repliega sobre el círculo de máximos leales, porque ya no son leales, son más que eso, y parece que es el paso anterior a la defunción definitiva, cuando Macri está pensando en que en 2027 el PRO tenga candidato presidencial, tenga un lugar ya por fuera de La Libertad Avanza, y que parece cada vez más lejano la posibilidad de que tenga votos, porque todo eso puede existir, pero para que te vaya bien tenés que tener votos. Las decisiones que tomó entonces Mauricio Macri se terminó de definir en un Zoom de 15 personas que dijeron todos que sí, y listo, Fernando de Andrés queda a cargo del partido hacia adelante, un movimiento así que parece inofensivo, pero me parece que va a tener consecuencias en lo que es la construcción hacia adelante que tienen pensado para el partido. Habla nuevamente gente joven, de la renovación generacional, de que Fernando Andrés es parte de esa renovación generacional. Bueno, es más joven que Mauricio Macri desde ya, pero con un posicionamiento que cierra mucho más de abrir a otros sectores. Cuando me dicen, no, se va Pérez Carlete, digo, bueno, ¿quién van a poner a los Penatos por ahí, que fue la apuesta, o a un sector que sigue todavía muy cercano a Macri? Me dicen, no, por ahí no va a ser. Y hubo muchas, vos hablabas de la interna, ahora sí, esto también pegó en la interna porque hubo un sector que no felicitó, y es el de Ritondo. ¿No dijo nada? No, Mira. ni en ¿Santilli? privado, Bueno, Santilli está de gira. Santilli no. Santilli está de Está gira. muy Ya ocupado. Está en otra. Santilli está de gira. Yo creo que ¿Pato? no. No, menos, ya está. Pato ya Te hago la pregunta al La revés. Libertad Avanza. ¿Hubo algún sector que sí lo haya felicitado? Bueno, los macristas acérrimos. Los Claro, macristas. Mauricio Macri la felicitó. Jorge Macri, Claro, Mauricio de ese Macri. Zoom estuvo Martín Yesa, ex intendente de Pinamar. Que es autoridad del PRO ahora, ¿no? Claro, Sí, él sigue entiendo que siendo- sí. No, digo, porque en esto de la renovación Martín tiene 37. Sí. O sea, lo podés todavía meter dentro Pero de juventud. estuvo con Ritondo este fin de semana. Así que no Opa. sé. Claro. Y bueno, Porque, bueno, van por la provincia de Buenos Aires. sí, claro. Che, noticia Sí, sí. de último momento. Terminaste con Sí, esto, sí, ¿no? sí. Ahora vamos a Córdoba y al cordobesismo también. Pero hablábamos, antes de que vos llegues, Noé, lo dije yo, no maten al mensajero, de que hay mucha gente dudando qué va a pasar con el Mundial este año. Sí. En función de lo que pasa con Groenlandia, en función de algunos equipos Anótame ahí. que ya llaman a boicot y Sí. demás. Bueno, ¿se acuerdan que hace una semana, 10 días, salió una lista larguísima de países a los cuales suspendían los trámites de visa? Sí. Con lo cual estás diciendo a todos esos países, si no tenés la visa, se te puede complicar ir Sí, al pero Mundial. no eran visas de turismo. Las que suspendía era visa de trabajo y de residencia permanente. No de turismo. No de turismo. Ok, No de perfecto. turismo, no de turismo. Corrección entonces de mi parte. Hay mundial. Hay mundial entonces. Bueno, Igual no se Mira, sabe.
Las B1, B2 son de trabajo, ¿no? Sí. No, está bien, entonces tampoco cuentan. Ok. Pero sigue endureciéndose la política de Trump respecto a la ¿Quiénes inmigración. entraron ahí ahora? Sacaron una lista muy larga de 20, 30 países que cuando les dan la visa, estas visas de trabajo, tienen que, aquel que le da la visa, hacer un depósito de $15.000 antes de viajar, comprometerse a portarse bien, a no Mamita. moverse de ciertas zonas. Dicen, vos podés estar en este estado, pero no moverte a tal otro. Podés entrar por este aeropuerto, pero no por tal otro. Y si no, y si se portan bien, se los devuelven cuando termina el plazo de la visa. Como Claro. si todo el O ya. mundo tuviera 15 lucas verdes, además, para dejar 10 años dura a veces la visa o 5. Toto está pensando cómo implementarlo acá. No creo. No, Pero- decí que, claro, porque ahí es donde tenés la diferencia de si crees que lo vas a implementar acá y que vas a tener el mismo efecto. Vos decís, no, amigo, somos Argentina, no somos Estados Unidos, no va a pasar eso. Así es. Pero Bueno, acá está Burrich encargada de conceder las visas. El visado. Sin el que se puede entrar sin doble visa. visado, Eso sí. es en parte, para siempre traerle el lado oscuro a todo, con la excusa de lo del visado, de que los argentinos eventualmente puedan entrar sin visa, yo lo veo cada vez más difícil en este contexto, están aprobando muchas de las normas que permiten después el espionaje. Porque Estados Unidos, entre las cosas que le pide a los países a los cuales incluye el programa de Visa Waiver, que es el programa en el cual te eximen de presentar visa para hacer turismo, es que los países esos les abran a Estados Unidos un montón de datos para que puedan averiguar antecedentes de esa gente cuando saque el pasaje y demás, sin tener que pasar por la instancia de la visa. Entonces también ahí mucho de lo de Palantir y de lo que venimos hablando se implementa con la excusa de que es para que puedas ir a Miami o a Disney sin pagar visa. A Córdoba todavía, por ahora no te piden visa, ni pasaporte. No. En Y cualquier momento. Pero por ahora, por eso decía. tuvimos la presencia de Milei en. Sí, no le pidieron nada En tampoco. Jesús María no le pidieron nada, le tiraron un par de Rarísima la entrada. Sí. no eran botellazos, eran vasazos. Entró eran vasos que le junto tiraron. con el chaqueño para que los aplausos y los silbidos no se mezclaran y no se Por notara igual, tanto. claro. Sí. ¿Qué tema con los operativos de seguridad del presidente de la Nación? Porque Bueno, no pasó ni un brócoli esta vez. No, pero No, pero había. le hemos tiraron tenido vasos de otros bebida. presidentes o presidentas que han ido a lugares donde fueron abucheados o lo que fuere. Ahora, que le tiren cosas es sistemático con este presidente y no hay correcciones del operativo de seguridad. Y con una gira que recién empieza, porque Córdoba es el puntapié inicial de lo que va a ser este estado de campaña permanente que definió la mesa política, que definió Karina Milei también como necesario y que justamente lo vimos a Milei cantando con el chaqueño palavecino en Jesús María porque ellos consideran que es un activo que tiene el presidente que conecta ahí con la gente, que es una forma de conectar con las personas, cuando él se muestra muy insensible por ahí a otro tipo de cuestiones y que en las entrevistas cuando le dicen la gente no tiene para comer y se estaría muriendo por la calle, que suele ser muy cruel en sus expresiones, bueno, ahí es una forma donde muestra cierto carisma. Entonces lo vamos a ver cantar bastante seguido. Me parece que en Mar del Plata también, ahora cuando vaya a la Derecha Fest, porque vuelve de Davos y se va a Mar del Plata a la Derecha Fest, ahí ya estaba Lidia Lemoyne publicando los primeros flyers sobre el tema. Ahora, ahí teníamos la presentación. Milei fue recibido únicamente por el gobernador Yayora estaba de vacaciones, así que no lo pudo recibir. La vicegobernadora le hizo solamente una bienvenida en el aeropuerto, una bienvenida formal, pero justamente el gobierno lo que está haciendo es meterse en la provincia de Córdoba porque es una de las provincias que quiere ganar también mirando para 2027 y en la cual le van a hacer competencia. Ahí lo veíamos a Bornoroni, que es el candidato a es quien sueña con ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza y que justamente fueron a hacer campaña electoral o fueron a hacer campaña. Sí. En este caso no fue una visita oficial que justamente reúne a distintos funcionarios del gabinete que van a la provincia y que se reúnen con las autoridades locales para ver qué necesita la provincia y de paso visitar Jesús María. Obviamente que esto también le trajo todo el regreso de lo que fueron sus archivos cuando inició su gobierno en 2023.
defenestrando a los festivales populares. Si quieren, escuchamos, no sé, tenemos el audio de lo que estaba diciendo ahí con el chaqueño. Porque, bueno, habló Milei, después se subió al escenario, cantaron y... insisto, me parece que esta escena, lejos de ser una excepción, la vamos a empezar a ver cada vez más seguido por evaluación de la Casa Rosada. Venga sobre el escenario, venga, salude a la gente. ¿Quiere venir acá? Venga, venga. Se moría de ganas. Estaba preparado. Sí, sí. Sí, igual hoy salió el chaqueño a hablar y marcó una distancia también, ¿no? Habló de lo institucional, de la figura, pero no dijo soy fan de Milei, no lo apoyó políticamente. Y es que, viste que muchos artistas, o sea, salvo los que se expresan políticamente o que utilizan justamente la cultura como un vehículo, su arte como vehículo de comunicación, el resto intenta mantener equidistancia. Sí, A mí me hacía acordar un poco, y salvando las distancias, a la no foto con la selección y el presidente en su momento. Decir, viene el presidente, está ahí. No le decís que pase. Estás ahí como en un punto muy... Sí, pero acá cantó. Vos podés, obviamente, tener, te guste o no, es el presidente de la Argentina, una referencia, digo, una atención, porque no es uno más. Darle un micrófono y que cante. A mí me... Lo quiero escuchar porque no lo escuché. Entonces estoy... No cantó mal, ¿eh? No canta canta mal. Canta bien. Milei no canta mal. No, a mí lo que me divirtió mucho fue, por un lado, el Patovica que se ponía para que no se le viera la parte del plomero ahí entre la campera y el cinturón, que se le paraba atrás porque había cámaras atrás. Y después leí en las redes haciendo jodas con esto de los apodos que le ponía Milei a los artistas que Claro. participaban. Claro. El chequeño paga el vecino. Me estoy riendo desde el viernes. Ahí está, ya arrancó. Con el puñal de la pasión, sin derramar ni una gotita de dolor. Pero no sabía mucho la letra. No, pero estaba leyendo el teleprompter, ¿eh? Claro. Es como cuando vas con tus amigos a karaoke. Claro. Sí, pero es el presidente, un poco más grave. Hay cosas más Esperando la obra graves, de teatro. Esto es lo de menos. me La obra de parece. teatro en Berlín. Va a volver, Sigo esperando, seguro. que había La del anunciado muro. un carajo. Yo, larga vida, va a volver. Yo sentada esperando el vuelto de todo esto. Y estas son el tipo de cosas que cuando estás más o menos en gracia te pueden sumar y demás, y que cuando empezás a caer en desgracia te empiezan a restar a lo Exactamente. loco. Pero bueno, por ahora se ve que Pero en él Córdoba, considera que le suma. Escúchame, 75, ¿cuánto sacó en el balotaje? 75%. Sí, y no ahora sé, en las una elecciones también le ganó el barbaridad, cordobesismo. claro. Por eso el gobierno está decidido a avanzar con la provincia de Córdoba, están enfrentados a Yarlora y, insisto, van a marginar en la medida de lo posible. A ver, en Claro, el bueno, marco- de hecho fue a Córdoba y no Por lo eso. vio. A Por ver eso. si se anima al Quilmes Rock. En el, Que venga en a cantar el- acá. en la Casa Rosada creen que eventualmente, si la cosa se complica con la reforma laboral, van a intentar algún contacto con Yarlora. Pero por ahora es una de las provincias que Santilli viene esquivando y que el resto del gabinete fue con el presidente, pero también por la Casa Gris, ni pasaron. Y hoy la vicegobernadora dijo, qué bueno que empiece a recorrer, así se empapa un poco de la realidad de las provincias. O sea, también en tono cordobesista, Sí. como suele pronunciarse el cordobesismo, el peronismo cordobesista, que tiene sus particularidades, pero también un tiro por elevación a la gestión de Milei, que está esquivando esa provincia. Y la otra, con la que directamente no hay ningún diálogo, es Santa Fe. Sí. A Puyaro directamente la Casa Rosada definió ponerlo de enfrente. Hay un poco, depende con quién uno hable en el gobierno o el despacho que uno visita. Bueno, algunos le echan la culpa a Puyaro, otros se hacen cargo y dicen, nosotros ya elegimos también que sea Santa Fe otra de las provincias a conquistar por la Libertad Avanza. Queremos que tengan un gobernador violeta hacia adelante, no nos interesa una alianza y por eso nos enfrentamos a él. Si tenemos tiempo, veamos qué es lo que decía Puyaro de la placa número 4, porque también en una de sus últimas declaraciones públicas él dijo, yo ya me saqué fotos con todos los que tuvieron la cartera del interior. Le dije a Santilli que no quiero una foto, quiero mostrar que tenemos capacidad de resolver temas, porque a esta foto reunión ya la tuve con Francos, con Catalán, con Pose, con Caputo y nunca pasó nada, dijo el gobernador Puyaro, que aún así, en campaña, decía, nosotros vamos a acompañar al gobierno, pues necesitamos que al gobierno le vaya bien y acompañamos la reforma laboral. Bueno,
parte de lo que se viene de cara a la composición del Senado y de la discusión el 11 y 12 de febrero sobre la reforma laboral. Veamos también a Puyaro, el tape número 3, como también de alguna manera acompañaba en general las distintas iniciativas de reforma y la agenda de reformas que propone el gobierno. La gobernabilidad del presidente. Queremos que a la Argentina le vaya bien. Vamos a acompañar y vamos a conducir el proceso legislativo. Vamos a acompañar las reformas que necesita Argentina. Las teníamos en nuestra plataforma en Juntos por el Cambio. Ahí está. Entonces, esa posición también incómoda, que están muchos que son primero antikirchneristas, después ahora así empiezan a ser antilibertarios o antioficialistas y les toca un no lugar, que bueno, así le fue también a Provincias Unidas en Deben en estar ambas. igual bastante enojados con Puyaro, sobre todo porque no les trajo los dólares Muy enojados, que, ¿no? sí. Así es. que había Sí, sí, conseguido en el exterior, los dejó allá depositados y estaban acá juntando billete por billete para pagar el vencimiento. Sí, y de cara a la reforma laboral, en la mesa política dicen que están muy cerca ya en el Senado de conseguir los votos. Que igual, te digo, en general yo creo que se aprueba. Y ya va a ser en sí mismo un triunfo del gobierno. Yo ahí tengo una duda obviamente, ¿no? Hay que ver cómo sigue todo. Yo creo que cuando empiece las periodos de sesiones extraordinarias, el tema DNU va a aparecer adelante en la agenda. Esa es la estrategia de la oposición. Incluso de algunos que están dispuestos a darle votos a Milei, pero que también están preocupados por el tema de DNU y puede llegar a entrar ahí en la discusión. Y después hay otro tema. Así como decimos acá en la Argentina todo cambia muy rápido y por eso ir a votar en marzo o en febrero no es lo mismo que en diciembre y todas las demoras le generan incertidumbre al gobierno, la incertidumbre internacional Sí, también claro, empieza sí. a jugar, porque hay que ver cómo se posicionan los distintos actores ante estas novedades y cómo eso puede reagrupar algunas cuestiones políticas en contra o a favor del gobierno también. Acaba de entrar el pedido oficial para las sesiones extraordinarias al Congreso, que la fija, bueno, para todo febrero, con 4 temas de interés del Poder Ejecutivo, que son obviamente la reforma laboral, la modificación de la ley de glaciares, Sí. que entiendo ahí hay un trade-off, ¿no? Sí. A cambio de los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras están pidiendo la modificación de la ley de glaciares, el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, Sí. y el cuarto tema que el gobierno considera muy importante para las sesiones extraordinarias, para convocar al Congreso a que sesione en verano. El cuarto tema es designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Fernando Adolfo Iglesias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo. ¿Se llama pi, pi, pi. Adolfo de segundo nombre? Sí, ¿Qué año sí, nació? Qué raro. No sé. Después del 45, ¿no? Es tanto más no joven sé. que Sí, eso. sí. Bueno, Pero explica bueno. muchas cosas eso. No sorprende, no gente, sorprende. vamos llegando al final de este programa, de este lunes también. Quédense que ahora viene Verdades Afiladas y seguimos con la continuidad del Destape toda la tarde. A las 7 me vuelven a encontrar acá haciendo el pase de la tarde. Gracias, compañeros y compañeras que están de este lado, también a los que están del otro lado del vidrio y ustedes que nos eligen cada mañana. Mucha gente hoy mirándonos a través de YouTube, escuchándonos en la radio, mirándonos en la tele. Sigan así, sigan sumándose al Destape, porque la verdad, con una mano en el corazón, no hay muchos lugares en la Argentina donde te informes lo que está pasando acá y en el mundo, como el gran laburo que hacemos todo el equipo del Destape. Somos muchos y se nota, y se nota. Bueno, que tengan muy buen día, nos vemos en un rato o mañana. Chau, chau. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.